¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tus pensamientos moldean tu vida? Imagina por un momento tu mente como un jardín. Si la dejas sin cuidados, rápidamente se llena de malas hierbas, pensamientos negativos, dudas, miedos, inseguridades. Pero, al igual que un jardín puede transformarse en un lugar hermoso y fructífero, tu mente también puede renovarse, trayendo paz, propósito y poder a tu vida. Renovar la mente con la palabra de Dios es una de las prácticas más poderosas que un cristiano puede adoptar. Quizás te hayas preguntado, ¿por qué todavía me siento atrapado en patrones antiguos, en comportamientos que me hacen daño? La respuesta puede estar en la manera en que has estado alimentando tu mente. Es como alimentar tu cuerpo. Si comes de forma incorrecta, tu cuerpo sufre. De la misma manera, si alimentas tu mente con pensamientos tóxicos e influencias del mundo, eso afecta tu vida espiritual, emocional e incluso física. En este vídeo, hablaremos de cómo la renovación de la mente no es solo una práctica espiritual, sino una verdadera invitación a una vida transformada. Vamos a entender qué significa realmente renovar la mente y por qué este cambio es tan importante para vivir plenamente la voluntad de Dios. Descubrirás cómo el poder de la palabra de Dios puede reconfigurar tu forma de pensar, librándote de las mentiras del enemigo, de los miedos que paralizan y de los hábitos que destruyen. A lo largo de este vídeo, aprenderás cómo identificar los pensamientos que necesitan ser renovados. Pasos prácticos para comenzar a transformar tu mente hoy mismo. El impacto de esta renovación en tus emociones, en tus decisiones y en tu relación con Dios. Imagina vivir una vida donde tus pensamientos estén alineados con los pensamientos de Dios, donde seas guiado por la verdad, por la paz y por el amor, en lugar de ser dominado por dudas, ansiedades y preocupaciones. Esa es la transformación que vamos a buscar juntos en este vídeo. Y si deseas continuar en este camino de crecimiento y transformación, suscríbete al canal. Aquí, encontrarás contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe, renovar tu mente y vivir plenamente el plan que Dios tiene para tu vida. No pierdas esta oportunidad de alimentar tu alma con la palabra que transforma. Vamos juntos, día tras día, a cultivar una mente renovada y a vivir la vida abundante que Dios ha preparado para ti. La verdadera batalla que enfrentamos diariamente comienza en nuestra mente. Es en ella donde el enemigo lanza sus ataques más sutiles, intentando plantar semillas de miedo, duda y desesperación. El apóstol Pedro nos advierte: el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estos ataques no son aleatorios, están estratégicamente dirigidos a nuestra mente, el lugar donde se forman nuestras decisiones, emociones y creencias. Cuando permitimos que los pensamientos negativos dominen nuestra mente, abrimos brechas para que el enemigo distorsione la verdad y nos aleje de la paz que Dios desea para nosotros. La duda comienza a ocupar el lugar de la fe, el miedo reemplaza la confianza, y la culpa nos aprisiona, impidiéndonos vivir la plenitud del amor de Dios. La mente, entonces, se convierte en un verdadero campo de batalla espiritual. Es por eso que proteger la mente es tan vital. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 11, nos instruye: revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aquí, el yelmo de la salvación juega un papel fundamental, guardando nuestra mente de los ataques del enemigo, mientras que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da la fuerza necesaria para resistir y vencer. Proteger la mente no se trata solo de evitar pensamientos negativos, es un acto consciente de llenarla con la verdad de Dios. Es necesario discernir de dónde provienen los pensamientos que nos invaden. Aquello que no edifica, que nos aleja de la presencia de Dios, que siembra desconfianza o nos lleva al pecado, debe ser identificado y rechazado de inmediato. Nuestra mente debe ser un terreno fértil para las promesas de Dios, donde pensamientos de paz, amor y verdad puedan crecer y dar fruto. Esto requiere una vigilancia constante, una disposición a orar sin cesar y a meditar en la palabra de Dios día y noche, permitiendo que cada versículo renueve, fortalezca y guíe nuestros pensamientos. La renovación de la mente, por lo tanto, es una batalla diaria, pero es una batalla que podemos ganar cuando nos revestimos de la armadura de Dios y dejamos que su verdad habite abundantemente en nuestros corazones y mentes.
La transformación genuina comienza en la mente, y la palabra de Dios es el instrumento más poderoso para moldear y renovar nuestros pensamientos. Cuando nos comprometemos a leer y meditar en las Escrituras, ocurre algo profundo. Nuestra manera de ver el mundo, a las personas y a nosotros mismos comienza a cambiar. La Biblia no es solo un libro de historias o mandamientos, es viva y eficaz, como se describe en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nos abrimos a esta verdad, permitimos que la palabra penetre en nuestro ser, sacando a la luz áreas que necesitan transformación y alineando nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Meditar en la palabra no es solo leer superficialmente, sino permitir que cada versículo, cada promesa, cada enseñanza, se grabe en nuestra mente y corazón. A medida que hacemos esto, nuestra mentalidad comienza a alinearse con la perspectiva de Dios. Lo que antes era motivo de preocupación o miedo, ahora se ve bajo la luz de la fe y la confianza en el poder de Dios. Esta transformación no es instantánea, sino continua y progresiva. Cada día, al alimentarnos de la palabra, pensamientos que antes nos limitaban o nos mantenían atados a patrones antiguos comienzan a ser reemplazados por la verdad de Dios. La mente que antes era un campo de batalla lleno de dudas y miedos, ahora se convierte en un terreno fértil para los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente es un acto de entrega y confianza. Es reconocer que nuestros pensamientos, por sí solos, son limitados y a menudo influenciados por el mundo que nos rodea. Pero, al dejarnos moldear por la palabra, comenzamos a pensar como Cristo, a vivir según sus enseñanzas, y a ver el mundo con ojos de esperanza y amor. Este proceso de renovación de la mente por la palabra nos capacita para discernir la voluntad de Dios en cada situación, nos da fuerzas para resistir las tentaciones y nos guía hacia la vida abundante que Él ha planeado para nosotros. Así, la transformación que comienza en la mente se refleja en toda nuestra vida, en nuestras actitudes, palabras y acciones, llevándonos a un caminar cada vez más cercano al corazón de Dios. Cuando nos permitimos ser transformados por la palabra de Dios, se hace evidente la necesidad de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Él. Este alineamiento es fundamental para vivir una vida plena, porque nuestros pensamientos determinan la dirección de nuestras acciones, nuestras decisiones y, en última instancia, la calidad de nuestra vida espiritual. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este pasaje nos desafía a reconocer la grandeza y la sabiduría de Dios en contraste con nuestras limitaciones humanas. Cuando nos aferramos a nuestros propios pensamientos, a menudo guiados por emociones, experiencias pasadas e influencias externas, podemos alejarnos del propósito divino. Es fácil dejarnos llevar por pensamientos de inseguridad, de autocompasión o incluso de orgullo. Pero Dios nos llama a elevar nuestros pensamientos, a buscar lo que es de arriba, donde está Cristo, como nos instruye Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alinear nuestros pensamientos con los de Dios significa, ante todo, humildad, reconocer que nuestros pensamientos y caminos pueden no estar alineados con lo que Él ha planeado para nosotros. Es un proceso de rendición, donde entregamos nuestras ansiedades, planes e ideas a la sabiduría infinita de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Este alineamiento nos trae paz, porque al pensar como Dios piensa, comenzamos a ver la vida con la perspectiva correcta. Las dificultades dejan de ser cargas insoportables y pasan a ser oportunidades de crecimiento y de testimonio de la fidelidad de Dios. Los desafíos ya no se enfrentan con miedo, sino con la confianza de que Dios está en control. Las relaciones se ven a través del lente del amor y del perdón, y no más del resentimiento o del juicio. Además, cuando nuestros pensamientos están alineados con los de Dios,
estamos más capacitados para escuchar su voz y discernir su voluntad. Nuestras decisiones pasan a ser guiadas por la sabiduría divina, y no más por las circunstancias momentáneas o por los impulsos del corazón. Esto nos lleva a una vida de plenitud, donde estamos en sintonía con el plan de Dios y donde podemos experimentar la verdadera alegría y paz que solo Él puede proporcionar. Este cambio de mentalidad no ocurre por casualidad, sino que requiere una búsqueda constante e intencional de Dios. Antes de profundizar en las prácticas que realmente marcan la diferencia en la renovación de la mente, quiero hacerte una petición especial. Si este contenido está edificando tu vida, si sientes que Dios está hablando a tu corazón a través de este mensaje, no olvides darle me gusta. Esto no solo ayuda a difundir este mensaje a más personas, sino que también fortalece esta comunidad de fe que estamos construyendo aquí. Tu apoyo es fundamental para que más vidas sean alcanzadas y transformadas por la palabra de Dios. Ahora, aprendamos cómo, en la práctica, podemos renovar nuestra mente diariamente. Para que la renovación de la mente se convierta en una realidad constante en nuestra vida, es necesario adoptar prácticas diarias que nos mantengan conectados con la palabra de Dios. La renovación de la mente es un proceso continuo, y cuanto más intencionadamente cultivamos hábitos saludables y espirituales, más vemos la transformación en nuestra manera de pensar y actuar. Una de las prácticas más fundamentales es la lectura diaria de la Biblia. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para nutrir nuestra mente y renovar nuestros pensamientos. Comenzar el día con la lectura de las Escrituras nos ayuda a establecer una base sólida para enfrentar los desafíos que surjan. Un consejo es elegir un plan de lectura bíblica que guíe tu camino, ayudándote a explorar diferentes partes de la Biblia a lo largo del tiempo. Esto garantiza que estés constantemente expuesto a las verdades que transforman. La meditación en las Escrituras es otra práctica poderosa. Meditar no es solo leer, sino reflexionar profundamente sobre lo leído, permitiendo que las verdades bíblicas penetren en el corazón y la mente. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos instruye: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra fortalece nuestra mente contra los pensamientos negativos y nos ayuda a fijar nuestros pensamientos en las promesas de Dios. Otra práctica esencial es la oración. La oración es el momento en que nos conectamos con Dios, abrimos nuestro corazón a Él y le permitimos que hable a nuestra mente. Al orar, entregamos nuestras preocupaciones, dudas y miedos, y recibimos paz y dirección divina. La oración nos alinea con la voluntad de Dios y nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, incluso frente a las adversidades. También es importante rodearse de buenas influencias. Lo que consumimos, ya sea a través de libros, música, medios o conversaciones, tiene un impacto directo en nuestra mente. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Elegir conscientemente lo que permitimos que entre en nuestra mente es vital para mantener la renovación diaria. Participar en una comunidad cristiana también marca una diferencia significativa. Estar en comunión con otras personas que profesan la misma fe nos fortalece y nos anima a perseverar en la renovación de la mente. Compartir experiencias, estudiar la Biblia juntos y apoyarse mutuamente son prácticas que nos ayudan a crecer espiritualmente y a mantener el enfoque en lo esencial. Otra práctica fundamental que renueva nuestra mente es la práctica de la gratitud. La gratitud es un hábito que transforma nuestra manera de pensar. La gratitud nos aleja de la queja y nos hace enfocar en las bendiciones que Dios nos da diariamente. Al expresar gratitud a Dios, nuestra mente se llena de pensamientos positivos y nos volvemos más conscientes de la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Estas prácticas diarias son como ladrillos que construyen una mente renovada, día tras día. Con perseverancia y dedicación, vemos cómo la palabra de Dios, la oración, la meditación, la comunión y la gratitud pueden transformar nuestros pensamientos, llevándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a experimentar una vida abundante y plena en Cristo. La renovación de la mente transforma la manera en que procesamos las situaciones de la vida, capacitándonos para vivir de forma más equilibrada,
sabia y en sintonía con la voluntad de Dios. En primer lugar, una mente renovada tiene el poder de traer paz y estabilidad emocional. Cuando nuestros pensamientos están alineados con la verdad de Dios, somos menos susceptibles a las oscilaciones emocionales que, a menudo, son causadas por circunstancias externas. En lugar de ser dominados por el miedo, la ansiedad o la ira, comenzamos a responder a estas emociones de una forma más equilibrada y confiada. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano es fruto directo de una mente renovada y alineada con Dios. Además, la renovación de la mente afecta profundamente nuestras decisiones. Cuando somos guiados por la sabiduría de Dios, reflejada en nuestra mente renovada, nuestras elecciones pasan a ser más sabias y orientadas por la voluntad divina. Ya no somos llevados por los impulsos del momento o por presiones externas, sino que estamos capacitados para discernir lo que es mejor, lo que es bueno y lo que es agradable a los ojos de Dios. Como resultado, nuestras decisiones reflejan el carácter de Cristo en nosotros y nos llevan a resultados que glorifican a Dios. Esta transformación también impacta nuestro comportamiento. A medida que nuestros pensamientos y emociones son moldeados por la palabra de Dios, nuestras acciones comienzan a reflejar esta nueva realidad interior. Empezamos a actuar con más amor, paciencia, mansedumbre y dominio propio, frutos del Espíritu que son evidencias de una mente renovada. El cambio de comportamiento no es superficial, sino profundo y genuino, pues emana de una transformación interior que afecta todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en situaciones que antes nos habrían llevado a reaccionar con ira o frustración, ahora, con una mente renovada, respondemos con calma y compasión. Decisiones que antes se tomaban basadas en el egoísmo o en la búsqueda de placer inmediato, ahora se hacen con discernimiento y buscando el bien mayor. Este cambio no solo es beneficioso para nosotros mismos, sino que también impacta positivamente a las personas a nuestro alrededor, a medida que nos volvemos más semejantes a Cristo en nuestras actitudes y comportamientos. El impacto de la renovación de la mente es profundo y abarcador. Transforma la manera en que sentimos, elegimos y actuamos, acercándonos cada vez más a lo que Dios desea para nuestras vidas. La mente renovada nos da la capacidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios, resultando en una vida que no solo glorifica al Señor, sino que también nos proporciona verdadera paz, alegría y realización. Con una mente alineada a los pensamientos de Dios, nuestras emociones se vuelven más estables, nuestras decisiones más sabias y nuestros comportamientos reflejan más el carácter de Cristo. La renovación de la mente es la clave para resistir al conformismo con los patrones de este mundo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con valores, ideas y comportamientos que a menudo están en desacuerdo con los principios de Dios. Sin una mente renovada, es fácil ser moldeado por el entorno que nos rodea y terminar adoptando actitudes y hábitos que nos alejan de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos instruye: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje deja claro que la transformación comienza en la mente. Al renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, adquirimos la capacidad de discernir lo que realmente es bueno, agradable y perfecto a los ojos del Señor, y no nos dejamos llevar por los patrones temporales y muchas veces corruptos del mundo. Una mente renovada nos permite ver más allá de las apariencias y cuestionar los valores superficiales que el mundo nos ofrece. Donde el mundo valora el poder, la riqueza y el éxito a cualquier costo, una mente renovada nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Donde el mundo promueve el egoísmo y el individualismo, una mente alineada con los pensamientos de Dios nos lleva a vivir en amor, servicio y comunidad. Este proceso de renovación nos ayuda a identificar las sutilezas del conformismo. Muchas veces, los patrones de este mundo no son tan obvios o abiertamente contrarios a la fe cristiana, pero se manifiestan de manera sutil, en pequeñas concesiones o compromisos que parecen inofensivos. Sin embargo,
Una mente renovada nos alerta de estos peligros y nos da fuerza para resistir, incluso en las áreas más difíciles. La renovación de la mente nos equipa para enfrentar las presiones sociales que a menudo nos incentivan a conformarnos. El mundo tiene una manera de hacer que lo incorrecto parezca correcto y lo correcto parezca incorrecto. Pero cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, adquirimos una visión clara y verdadera, que nos permite distinguir lo que realmente importa y permanecer firmes en la fe, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. Esta resistencia al conformismo es esencial para vivir una vida que agrada a Dios. No somos llamados a mezclarnos con el mundo, sino a ser luz y sal, a marcar la diferencia y a influir en el mundo con los valores del reino de Dios. Una mente renovada nos da el valor y la convicción necesarios para vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso si eso significa ser incomprendidos o rechazados por quienes nos rodean. Resistir al conformismo con el mundo nos lleva a experimentar una verdadera libertad. Cuando dejamos de ser moldeados por el mundo, somos liberados de la necesidad de agradar a los demás o de ajustarnos a patrones que no son los de Dios. Con una mente renovada, somos libres para vivir de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados, experimentando la verdadera paz y alegría que provienen de saber que estamos viviendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así como hemos visto la importancia de resistir al conformismo con los patrones de este mundo a través de la renovación de la mente, la transformación personal no es solo un concepto teórico, sino una realidad que impacta profundamente la vida de quien se entrega a este proceso. Y para ilustrar esto de forma práctica, quiero compartir la historia de Carlos, un hombre cuya vida fue completamente transformada por la renovación de la mente. Carlos había crecido en un hogar cristiano, pero se desvió del camino de la fe. En la búsqueda de una vida de placer y éxito, acabó distanciándose de Dios, de su familia y de sí mismo. Su matrimonio se desmoronó debido a su comportamiento autodestructivo y a su incapacidad de lidiar con las frustraciones de la vida. Su esposa lo dejó, llevándose consigo a sus 2 hijos pequeños, y Carlos se hundió aún más en el alcohol y la depresión. Carlos luchaba contra un torbellino de pensamientos negativos. Estaba atrapado en un ciclo vicioso de autocrítica, amargura y desesperanza. Todos los días, su mente era bombardeada por pensamientos de derrota. No eres lo suficientemente bueno, nunca vas a cambiar, es mejor que te rindas con todo. Estos pensamientos lo llevaban a buscar consuelo en el alcohol, pero eso solo empeoraba su situación. Una noche, algo diferente sucedió. Carlos, sin saber exactamente el motivo, empezó a recordar las palabras de su madre, una mujer de fe inquebrantable, que siempre le decía: Carlos, no importa cuán lejos hayas ido, Dios siempre estará esperando a que vuelvas. Estas palabras, enterradas bajo años de dolor y rebeldía, comenzaron a resonar en su mente. De repente, Carlos sintió una urgencia inexplicable de buscar la Biblia que había guardado en una caja hace años. Se levantó del sofá, con el vaso aún en la mano, y empezó a revolver las cosas hasta encontrar la Biblia. Al abrirla, sus ojos se posaron sobre Romanos, capítulo 12, versículo 2, «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Ese versículo hablaba exactamente sobre lo que necesitaba: transformación. No solo un cambio externo, sino una transformación que comenzara en la mente. Se dio cuenta de que, para salir del agujero en el que estaba, necesitaría cambiar la manera en que pensaba. Su mente, hasta entonces dominada por pensamientos de fracaso y desesperanza, necesitaba ser renovada. Carlos tomó una decisión en ese instante. Puso el vaso de bebida a un lado y, de rodillas, oró por primera vez en muchos años. Pidió a Dios que le ayudara a renovar su mente, a llenar sus pensamientos con esperanza y verdad, y a liberarlo de las cadenas que lo mantenían atado al pasado. Sabía que sería un camino difícil, pero estaba decidido a luchar por su vida y su cordura. Todos los días, leía la Biblia, meditando en las Escrituras y renovando su mente con las promesas de Dios. Siempre que surgía un pensamiento negativo, lo reemplazaba por un versículo bíblico, repitiéndolo hasta que la verdad de Dios llenara su mente y su corazón. Empezó a darse cuenta de que la batalla no era solo contra el vicio, sino contra los patrones de pensamiento que habían dominado su mente durante tanto tiempo.
La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero cada día que pasaba, Carlos sentía el cambio. La bebida, que antes parecía ser su única válvula de escape, empezó a perder su poder sobre él. Encontró fuerzas para resistir las tentaciones y los pensamientos destructivos. Con el tiempo, Carlos vio cómo su apetito por el alcohol desaparecía completamente. Su mente, antes un campo de batalla de autodestrucción, ahora estaba llena de esperanza, fe y propósito. Carlos también empezó a reconectarse con su familia. Buscó a su esposa e hijos, pidiendo perdón por todas las heridas y errores del pasado. Aunque no fue fácil, comenzó a reconstruir sus relaciones, basándolas en la verdad y el amor que había redescubierto en la palabra de Dios. Su esposa, que inicialmente era reacia a creer en el cambio, empezó a ver en Carlos al hombre que había amado un día, pero ahora renovado y transformado. Esta historia es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando permitimos que Él renueve nuestra mente. La transformación que comienza en el pensamiento tiene el poder de cambiar realidades, traer sanidad y llevarnos a vivir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La renovación de la mente es esencial para que podamos discernir y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces, nos sentimos confundidos sobre qué dirección tomar, qué decisiones hacer o qué es lo que Dios realmente desea de nosotros. Sin embargo, cuando permitimos que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios, empezamos a ver las situaciones de nuestra vida con una nueva perspectiva, la perspectiva divina. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos enseña que, al ser transformados por la renovación del entendimiento, podemos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto significa que, al alinear nuestros pensamientos con los de Dios, nuestras elecciones y acciones comienzan a reflejar esa voluntad. En otras palabras, una mente renovada es una mente que puede distinguir lo que es verdaderamente bueno, lo que trae paz y lo que forma parte del plan perfecto de Dios para nosotros. Cuando nuestra mente está llena de la verdad de Dios, podemos percibir claramente las direcciones que Él nos da, incluso en las situaciones más complejas. Esto no significa que siempre será fácil o que siempre entenderemos todos los detalles. A lo largo de este mensaje, hemos visto el poder transformador de la renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Cada paso hacia la renovación nos acerca a la voluntad de Dios, nos da fuerzas para resistir el conformismo con el mundo y nos guía hacia una vida plena en Cristo. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso diario que requiere dedicación y entrega. Imagina el impacto de una mente que, día tras día, es moldeada por la verdad de Dios. Esa mente se convierte en un terreno fértil donde crecen la fe, la esperanza y el amor, frutos que transforman no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Vivir plenamente en Cristo significa vivir en armonía con su voluntad, guiados por la paz que solo Él puede ofrecer, y con la certeza de que nuestros pensamientos y acciones están alineados con sus propósitos. Este es el llamado para ti. Haz de la renovación de la mente una práctica diaria. Permite que la palabra de Dios llene tus pensamientos, transforme tus emociones y guíe tus decisiones. Cada vez que profundizas en la palabra, más te conviertes en quien Dios te creó para ser, y más experimentas la plenitud de vida que Él tiene para ti en Cristo. Hemos llegado al final de este vídeo y quiero animarte a declarar con fe: mi mente es renovada en Cristo Jesús. Escribe esta frase en los comentarios como un compromiso de buscar esta renovación diariamente. Y si este vídeo ha tocado tu corazón, compártelo con otras personas que también necesiten escuchar este mensaje. Que juntos podamos experimentar la vida plena que Jesús nos ofrece, con nuestras mentes continuamente renovadas y fortalecidas por su palabra.